Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy terminamos nuestra semana 27 de trabajo en el área de comunicación. Con el tema, actuamos para lograr una sociedad sin violencia contra la mujer. Ya llevamos más de 180 días de aislamiento social en el marco del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. Gracias a esta y otras medidas, van disminuyendo el número de contagiados y fallecidos en esta pandemia. Sin embargo, sigue habiendo casos de maltrato contra la mujer y feminicidios en distintas regiones del país. Ante ello, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha indicado que se están haciendo gestiones para implementar los centros de emergencia mujer y mejorar la atención de la línea 100. En esta experiencia de aprendizaje, elaborarás un reportaje para enfrentar la violencia contra la mujer en tu localidad, con información que acopiarás a través de una entrevista a las personas con quienes vives. Como desarrollamos la semana anterior, aún hay muchas acciones por realizar para revertir la violencia contra la mujer. Leímos un texto sobre el alto porcentaje de maltrato psicológico, lo cual menoscaba la autoestima y el desarrollo autónomo de las mujeres. ¿Cómo podemos actuar desde nuestro rol de estudiante de educación básica alternativa? Como ciudadana, ciudadano, cuya finalidad es el bienestar común, ¿has considerado actividades específicas para revertir esta situación? Para dar respuesta a las siguientes preguntas, trabajaremos dos actividades. En la primera actividad, entrevistarás a las personas con quienes vives para solicitarles sus aportes en cuanto a medidas para contrarrestar la violencia contra la mujer. En la segunda actividad, con la información de las entrevistas, escribirás un reportaje cuyo propósito sea que en tu localidad tomen conciencia de la gravedad de la situación y decidan actuar. Iniciamos con nuestra primera actividad. Entrevistamos para recoger aportes sobre la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. Busca un espacio donde puedas desarrollar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de tu familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Te invitamos a indagar sobre el tema, la entrevista oral y las cualidades de la voz, que se presenta en la página 55 del texto interdisciplinario, disponible en el archivo 2. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista constituye una actividad oral por medio de la cual una persona solicita información y opinión sobre un tema de interés a otra u otras personas. Para ello, formulará una serie de preguntas
que la persona entrevistada deberá responder. Si no se recogiera toda la información requerida, se pueden formular repreguntas, las cuales buscan aclarar y profundizar lo dicho por la persona entrevistada. Cualidades de la voz. En una entrevista se tiene que tener en cuenta la claridad, la vocalización, el tono. La claridad es la nitidez con que se proyecta la voz. Es el correcto empleo de las palabras y expresiones para que sean coherentes y comprensibles para los participantes de la entrevista. La vocalización es la correcta articulación o pronunciación de sonidos y palabras al momento de preguntar y responder en una entrevista. Y el tono, también llamado inflexión de la voz, se produce por las vibraciones de las cuerdas vocales y puede ser grave o agudo. Ahora observa el siguiente organizador gráfico con sugerencias para una adecuada entrevista. Para que una entrevista logre su propósito, escucha con atención y bríndale comodidad al entrevistado para que exprese libremente sus ideas y sentimientos. Luego de elegir el tema, elabora con anticipación las preguntas y posibles repreguntas. Durante la entrevista, evita las preguntas indiscretas, juicios anticipados o discusiones. Durante la entrevista, cuando formule las preguntas, motiva al entrevistado para que explique con más detalle sus respuestas. Durante la entrevista, si no conseguiste la información u opinión que esperabas, emplea las repreguntas. A continuación, elaborarás el guión de la entrevista que aplicarás a las personas con quienes vives. Previamente, conversa con ellas y ellos, a fin de que conozcan el objetivo de esta actividad y valoren el hecho de que emplearás sus respuestas para escribir posteriormente un reportaje que concientice e involucre a la población de tu localidad en la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. Durante la planificación, completa el siguiente cuadro para adecuar el guión de tu entrevista al tema, al propósito y al registro y destinatario. Puedes utilizar el siguiente gráfico que lo encontrarás en tu portafolio, en donde deberás registrar el propósito. ¿Para qué escribiré? Tema. ¿Sobre qué escribiré? Registro lingüístico. ¿Qué registro lingüístico usaré? Destinatario. ¿A quién o quiénes me dirigiré? Ahora es necesario que investigues en distintas fuentes confiables sobre este tema a nivel de tu región, provincia y localidad. Lee en periódicos, revistas, artículos en internet, además de conversar con tus familiares para que orienten tu investigación. Una vez que conseguiste la información y generaste interrogantes, puedes iniciar la escritura del guión. Durante la redacción, considera que en tu entrevista habrá 3 fases: de apertura, de desarrollo y de cierre.
Escribe la primera versión de tu guión considerando el siguiente esquema. Título: debe ser motivador y vinculado con el tema. Apertura: presenta el objetivo de la entrevista, la duración, el agradecimiento al entrevistado y la pregunta sobre si es posible grabarlo. Desarrollo: formula las preguntas sobre hechos de opinión o de solución y las posibles repreguntas. Dirígete cortésmente al entrevistado. Cierre: anota alguna idea o pregunta que permita presentar conjuntamente con el entrevistado las conclusiones a las que arribaron y agradece su participación. Revisa tu guión en versión borrador las veces que sean necesarias. Incluso puedes mostrarlo a tus familiares a fin de que planteen sugerencias de mejora. En función de ello, edita tu guión y escribe la versión final. Recuerda que tiene que ser claro y comprensible para ti, pues eres quien entrevistará y no puedes dudar. Durante la evaluación, emplea la siguiente lista de cotejo para valorar el guión. Dicha entrevista lo encontrarás en tu portafolio. Responderás sí o no a las siguientes preguntas. ¿Adecué mi guión al propósito y a la temática sugerida? ¿He adecuado el registro lingüístico a quienes me dirigiré? ¿Mi guión considera las normas ortográficas, de puntuación y uso correcto de mayúsculas? ¿Mi guión es un texto coherente que no presenta contradicciones ni digresiones textuales? ¿Mi guión es un texto cohesionado, pues presenta conectores lógicos y términos referentes? ¿Se aprecian claramente las fases de apertura, desarrollo y cierre? ¿Las preguntas han sido formuladas para obtener respuestas amplias y explicadas? ¿Las preguntas son claras y motivadoras para la persona o las personas que entrevistaré? Para el cierre, ¿se planteó alguna idea para lograr conclusiones que presenten propuestas de intervención en la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer? Te sugerimos que repases las preguntas una y otra vez hasta que te encuentres tan familiarizado o familiarizada que no dependas del guión escrito. Recuerda que tu seguridad brindará comodidad a tu entrevistado o entrevistada. Si te es posible, practica delante de un espejo para que veas cómo usas los recursos no verbales y paraverbales, a fin de incidir en cada pregunta. En función de lo coordinado con las personas que viven contigo, cítalos en un sitio de la casa donde no haya ruido e inicia las entrevistas por cada persona. Lo ideal es que cuentes con por lo menos 3 personas por entrevistar. Realiza esta actividad poniendo en práctica los protocolos de salud y distanciamiento social. Si pudiste grabar usando un celular, transcribe las ideas más importantes referidas a las propuestas para enfrentar la violencia contra la mujer en tu localidad. Sistematiza y resume esa información, pues te ayudará en la elaboración de tu reportaje. Continuamos con nuestra segunda actividad. Elaboramos un reportaje para concientizar
sobre la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. En la actividad anterior, elaboraste y aplicaste un guión para entrevistar a tus familiares. Así has obtenido información sobre las propuestas de lucha para enfrentar la violencia contra la mujer en tu localidad. Ahora vas a producir un reportaje en el que presentes la sistematización de las propuestas dadas en las entrevistas para concientizar e involucrar a la población de tu localidad sobre la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. Primero te invitamos a indagar sobre el tema del reportaje, que se presenta en las páginas 60 y 61 del texto interdisciplinario, que lo encontrarás en el archivo 2. ¿En qué consiste la coherencia y cohesión textual? La coherencia se logra a través de la progresión temática, la cual se refiere al hecho de articular el texto en torno a un núcleo informativo o tema que actúe como eje vertebral de la información. Este núcleo se conoce como tesis, planteamiento inicial o idea principal. Cuando se examina la coherencia en un texto, se buscan los significados, la secuencia de las ideas y la manera en que se relacionan unas con otras. La cohesión es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar las relaciones semánticas entre oraciones y parte del texto. Estos mecanismos de cohesión son frases o palabras que ayudan al lector a asociar los enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La cohesión se logra a través de la referencia, la elipsis, la sustitución, la conexión y la cohesión léxica. Observa e identifica los mecanismos de coherencia y cohesión en el organizador sobre el reportaje. Aquí puedes pausar el vídeo para que puedas observar cómo se ha dado la coherencia y la cohesión. Lee e identifica las características y estructura del texto periodístico. A continuación, puedes pausar el vídeo para que puedas observar en el reportaje periodístico presentado las características y estructura del texto periodístico. Como te puedes dar cuenta, en este texto hay un titular que presenta lo que contiene el reportaje. Suele ser breve y llamativo para el lector. Existe una entrada, párrafo inicial, en el que se resume lo más importante del reportaje. El cuerpo es la parte principal y más extensa, donde se desarrolla a profundidad el tema. También observamos el cierre. Aquí el periodista hace reflexiones y emite juicios de valor en relación al tema. Además, un texto periodístico puede contar con apoyos, que son entrevistas, opiniones, fotos, cuadros estadísticos, organizadores, etc. En un reportaje periodístico se desarrolla detalladamente un tema de interés general, como por ejemplo las problemáticas sociales.
¿Cuáles son sus clases? Tenemos reportajes científicos, explicativos, de investigación, autobiográfico, de personas, acontecimientos, lugares, etc. Ahora, elabora en tu portafolio un organizador gráfico sobre la estructura de un reportaje. En esta oportunidad, elaborarás un reportaje periodístico de investigación sobre la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. La finalidad no solo constituye presentar la información, sino también exhortar al lector, a la población de tu localidad, para que participe activamente en esta campaña. Inicia la producción de tu reportaje. Para ello, divide la elaboración del mismo en 3 momentos: planificación, redacción y evaluación. En la redacción debemos de tener en cuenta la elaboración de la primera versión en borrador y elaboración de la versión final. Durante la planificación, responde las siguientes interrogantes. Propósito: ¿para qué escribiré? Tema: ¿sobre qué escribiré? Registro: ¿qué registro lingüístico usaré? Destinatario: ¿a quién o quiénes me dirigiré? Durante la redacción, elabora la primera versión de tu reportaje, empleando oraciones simples y compuestas, unidas por conectores lógicos y términos referentes. Considera la normativa ortográfica, de puntuación y de uso de mayúsculas. En esta etapa, organiza la secuencia del contenido de acuerdo a lo que te presenta el siguiente cuadro, que también lo encontrarás en tu portafolio. Entrada: se introduce de forma atractiva y clara el tema. Cuerpo: es la parte principal y más extensa, donde se desarrolla a profundidad el tema. Conclusión: el periodista hace reflexiones y emite juicios de valor en relación al tema. Posteriormente, revisa esta versión varias veces hasta que tu reportaje sea un texto adecuado, correcto, coherente y cohesionado. Revisa y corrige la primera textualización, respondiendo las siguientes preguntas. ¿El título y el contenido del reportaje periodístico son atractivos e interesantes? ¿El reportaje periodístico tiene bien definida su estructura? ¿El reportaje periodístico tiene conectores y adjetivos? ¿Las impresiones, emociones y comentarios están presentes en el reportaje? ¿El reportaje periodístico tiene comas y puntos para separar ideas? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Durante la evaluación de tu versión final, utiliza la siguiente rúbrica para evaluar el reportaje escrito. Recuerda que dicha rúbrica también lo encontrarás en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área?
el desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien chicos, muy bien chicas, hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima experiencia de aprendizaje.